Amado Padre, te doy gracias, Señor, de esta oportunidad. Te ruego, Señor, de que tú bendigas tu palabra, que podamos oírla, que podamos llevarla a la práctica, Señor, como verdaderos creyentes, Señor, y no creyentes mediocres, Señor, que solamente buscan el sentarse el domingo y el jueves y solamente vivir así para ti. Ayúdanos, Señor, a llevar nuestras vidas en sacrificio, en el precioso y santo nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer algo muy diferente a lo que veníamos haciendo los domingos con el pastor Facu, en donde él estaba con el libro de Marcos. En esta oportunidad lo vamos a hacer un poco más temática. Así que vamos a hablar del campo de las relaciones, el campo de las relaciones que podemos ver lo que es el matrimonio, el compromiso, la hermandad, pero vamos a centrarnos en una relación, que es la amistad, ¿sí? O cuántos pueden decir acá que son todos amigos, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la amistad? La amistad puede involucrar muchos aspectos, si lo vemos así a simple vista. Puede involucrar la afinidad, puede involucrar la cercanía, los intereses o las metas comunes. También lo define el lugar de trabajo, la escuela, los vecinos, o también el tiempo, ¿sí? Ya que muchos pueden decir de que desde niños se conocen. Ahora, ¿qué dice el mundo acerca de la amistad? Donde uno es amigo del otro por el simple hecho de una simpatía, porque comparten esos mismos intereses, porque el otro me es beneficioso. O nunca habrán escuchado la frase de me tengo que hacer amigo de tal para conseguir algo, y si le caigo bien lo voy a conseguir. O si no, los famosos amigos del campeón, donde alguien tiene poder, posición, tiene algo que dar, ahí se juntan todos los amigos. Y es muy paradójico esto, porque acá estamos describiendo el mundo, pero la palabra de Dios lo describe de la misma forma. ¿Por qué? Porque nuestra conducta latente de pecado está también en lo que son las relaciones de amistad. No les voy a pedir que lo busquen ahora, pero el Proverbio 14:20 dice, el pobre es odioso aún a su amigo. Pero muchos son los que aman al rico, los amigos del campeón. Proverbio 19:4 dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Todo es beneficioso en esta vida. Versículo 6 de ese mismo proverbio dice, muchos buscan el favor del generoso. Muchos buscan el favor del generoso. Y cada uno es amigo del hombre que da. ¿Cómo nos describe? ¿Cómo nos describe? Hace un ratito estábamos hablando del mundo, que el mundo piensa esto y nosotros lo vemos habitualmente. Pero la palabra de Dios también lo describe, porque es pecado. Lo describe para que nosotros nos corramos de esas situaciones. Ahora, hay un fenómeno en la actualidad que lo vemos muy seguido, es el fenómeno de la transacción, que quizás uno puede decir, bueno, es solamente comercial, ¿no? También afecta a las relaciones, en donde gobierna cada uno de los aspectos de nuestra vida, porque el hecho de dar algo o esperar recibir algo a cambio es muy común. Vemos cómo en los matrimonios hay acuerdos prenupciales. Vemos cómo entre padres, hijos y hermanos se pelean sobre los bienes. Vemos también, como dicen muchos los versículos anteriores, que la amistad hoy es transaccional. Un amigo que no lo conoces, que dice ser tu amigo y viene y te habla y se te pega, porque hay muchas personas que se te pegan, ¿no? Y se te pega y vos decís, ok, ¿viene con buenas intenciones o viene con malas intenciones después de ver todos estos versículos? Pero bueno, yo soy pobre, así que si se me acerca no tengo problema. Ahora, nosotros, los creyentes, ya no buscamos la amistad a los fines del agrado del Señor. Nosotros debemos hacer eso, sino que a veces, muchas veces, por estar cegados del día a día, buscamos algo a cambio. Quizás buscamos tener un favoritismo en una comunidad. Quizás buscamos tener algún rédito al ser ese amigo aplaudidor. Quizás buscamos materialmente esos beneficios. Pero la amistad no es eso. Si nosotros vamos a los diccionarios, la amistad, la definición de amistad dice que es el afecto personal, puro, fiel y desinteresado.
desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Entonces, afecto personal, ¿sí? Afecto personal quiere decir que hay cariño, quiere decir que hay amor. Y si hay amor, ¿sí? En las definiciones de amor que vemos reflejadas de Cristo, ¿sí? No podemos hacerle mal al otro. No podemos estar buscándole algo de qué sacarle al otro. Eso, si verdaderamente es una amistad verdadera, y estamos viendo también que es pura y fiel. Hoy por hoy aquel amigo, como debemos decir, cae en desgracia, ya nadie lo conoce. No se acuerda ni de su número, ni de su WhatsApp, no se acuerda de nada. Y es desinteresado. No podemos estar buscando algo del otro y decimos que es amistad. En esta oportunidad veremos una preciosa amistad que está en la palabra de Dios, que formó el rey David de alguien que fue su confidente, su consejero, Natán. Natán fue un profeta de la corte real en el reinado de David, en los primeros años de Salomón también. Pero vamos a estar más enfocados en la relación entre David, el rey David, y Natán. Así que como primer punto les voy a pedir que por favor vayan a 2 de Samuel capítulo 7. Y en esta parte la vamos a titular La amistad en el consejo. El Proverbio 27:9, mientras ustedes van buscando, 2 de Samuel 7. 2 de Samuel 7. Estoy yendo... acá no van a estar en un solo libro, yo lo voy a llevar por todos lados. El Proverbio 27:9, no hace falta que lo busquen, dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Y el cordial consejo del amigo al hombre. Vamos a ver esta amistad, ¿sí? 2 de Samuel capítulo 7. Sí. 2 de Samuel capítulo 7. Dice la palabra desde el versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ya el rey David habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey, dijo David al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Observemos esta situación detenidamente. El rey David, el hombre más poderoso de esa nación, le estaba diciendo a un súbdito de él, a un siervo de él, le estaba diciendo: mirá, estoy tranquilo, Dios me dio triunfo de cada uno de mis enemigos. Y ahora estoy pensando y digo, yo vivo en una casa bien adornada, bien linda, y Jehová vive entre cortinas. Le está diciendo eso. Y Natán le dice, versículo 3, y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Uno podría decir, bueno, Natán zafó. No podría decir ninguna cosa desfavorable al deseo del rey, ¿sí? Él zafó, dijo, haz bien, como está en tu corazón, hazlo. Pero ¿qué pasa? Versículo 4, aconteció aquella noche, dice, que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Le dice, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel en Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Jehová no lo había demandado, no había demandado a su pueblo esta labor, ¿sí? Siguiente versículo, dice, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Está diciendo prácticamente, o sea, la palabra de Dios, Jehová le estaba diciendo a Natán, yo dije eso. ¿En algún momento lo he mandado, lo he demandado a alguno? Desde que los he sacado de Egipto, lo he demandado a alguno del pueblo. Incluso dice, a los que han apacentado, o sea, eso quiere decir, a los que he puesto como líderes, ¿lo he demandado a ellos? No. Ahora, dice, pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo.
sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Qué estaba pasando acá? Dios le estaba diciendo a Natán para que le vaya y le diga a David, el rey, el hombre más poderoso de esa nación, que le diga: estás equivocando. Estás equivocando, porque Jehová no ha pedido esto. Incluso más, Jehová me ha dicho que te diga a ti de que tú no puedes decidir sobre la obra de Dios, sino que Él te ha sacado desde lo más ínfimo, ¿sí?, para ponerte en alto. Él lo ha hecho. Él te ha dado victoria frente a esos enemigos porque Él lo decidió así. Él te ha cuidado así. Ahora, yo no he demandado, dice Jehová. Versículo 12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá en tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué le está diciendo? Vos no vas a hacer nada. Vos no vas a hacer nada, le está diciendo Jehová a David. Está bien, David era un siervo fiel, un siervo amado para Dios, ¿sí? Pero él está diciendo: vos no lo vas a hacer. Vos no lo vas a hacer. Ahora Natán, imagínense esta situación. Perdón. Natán, el siervo del gran rey, debía decirle: ¿se acuerda de que hablamos el otro día? ¿Se acuerda que yo le dije que haga conforme a su corazón? ¿Se acuerda que estábamos de acuerdo los dos? Bueno, ahora no. Jehová dice que no concretará eso. Jehová dice que usted no va a hacer nada de eso, sino que va a ser su hijo que lo haga. Cualquier otro en la posición de Natán no hubiera solo tenido miedo, sino terror de contrariar al rey, el hombre más poderoso del lugar. Ahora, Natán fue un buen amigo, porque lo aconsejó, no por su propia opinión. No le dijo, si bien primeramente dijo: bueno, si Dios te ha dado esta tranquilidad, te has sacado todos tus enemigos delante de ti, haz bien, porque Jehová está en tu corazón. Pero después, al escuchar palabra de Dios, no continuó con su opinión, sino que le compartió lo que decía la palabra de Dios. Habíamos dicho que la amistad era ese vínculo de afecto personal, puro, fiel y desinteresado. Natán tuvo afecto para con David, porque no dejó que haga conforme a su querer, sino que lo bien aconsejó. Natán tuvo un desinterés en esa relación de amistad, porque no le importó contrariar, no le importó echarse atrás, ¿sí?, a lo que previamente dijo, sino que priorizó el bienestar de su rey, el bienestar de David, para que obre en sabiduría. Recordemos que le hablaba al rey, y por cosas inferiores a estas, ¿sí?, el rey lo podría haber matado. Como también dijimos, la amistad es un vínculo entre dos personas. David, ¿sí?, no se enojó. No se enojó ni pataleó, sino que entendió el consejo que venía de la palabra de Dios. Ahora, muchas veces nos cuesta oír consejos, ¿verdad? Muchas veces viene un hermano y nos quiere aconsejar, nos quiere bien aconsejar. Y no estoy hablando de los deportistas de la opinión, porque los deportistas de la opinión te opinan hasta cuando vos pestañaste. De esos no hablo. Yo hablo de los hermanos que tienen buen corazón, que quieren y están cerca tuyo para bien aconsejarte, ¿sí? Qué difícil es conseguir un consejo de alguien sabio, ¿sí? Y a la vez, qué difícil es oírlo muchas veces. Pero este David entendía los fines de la amistad de acuerdo al agrado del Señor y no se enojó. La palabra de Dios dice que luego de oír que él no iba a hacer nada, sino que iba a ser su hijo, luego de oír esto, él alababa al Señor en oración y le agradecía por cada una de sus maravillas. Miren el corazón de David. Ahora, nosotros tenemos este tipo de amistades, nosotros buscamos este tipo de amistades, donde quizás vemos a un amigo con un deseo, con un querer,
que es errado quizás en su método, ¿sí? O es errado en sus fines, y nos quedamos callados. Muchas veces callados. Y decimos, bueno, no, mejor no le digo nada, porque mirá si se enoja, mirá si pierdo a mi amigo, mirá si se molesta conmigo, no, mejor, bueno, que él vaya, Dios ya le va a decir las cosas como son. Y él va, y ahí vemos al amigo que se tropieza, se cae, se echa un porrazo. Pero, ¿hacemos como Natán? Vemos que algo marcha mal, conforme a la palabra de Dios, no a nuestra opinión. Lo vuelvo a recalcar. No a nuestra opinión, sino conforme a la palabra de Dios, con fundamento y base en la palabra de Dios, y accionamos en hablar con ese amigo en amor, en prudencia, aconsejándolo sabiamente, no porque nosotros seamos sabios, sino porque estamos avalados en la palabra de Dios. Y quizás hacemos como David, cuando viene ese amigo y nos da ese consejo sabio, nos enojamos y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contra este? Me vino a hablar, me vino a criticar. ¿Qué pasa? O como David, nos alegramos y agradecemos a Dios por ese consejo. Vuelvo y recalco esto porque es importante. Cuando aconsejamos a otro, es importante haber estado orando. Es importante haber estado en una buena comunión con el Señor. Si bien vamos a pecar, lamentablemente, para el agrado del Señor, vamos a pecar, pero la idea es que volvamos a los caminos del Señor y cuando aconsejemos o tengamos una oportunidad para aconsejar, no digamos cualquier cosa. No digamos como los deportistas de la opinión, en donde solamente quieren opinar para hacerse ver. No digamos eso, sino que busquemos en oración continua. Nadie sabe, de los que estamos acá, nadie sabe cuando alguien va a venir a pedirnos un consejo. Por eso necesitamos estar alertas y velar en estas cosas también. Y un pequeño recordito, como diría el pastor Charlie, un pequeño recordito. Mateo 7 dice, no juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien, dice la palabra de Dios. Y entonces verás bien, podrás aconsejar bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ese es el primer punto, la amistad en consejo. ¿Y ustedes creen que esto fue difícil? No, más difícil es el segundo punto, la amistad en la amonestación. Porque el consejo es cuando ese amigo está por hacer algo, está con un querer, está con un deseo, pero la amonestación es cuando ya lo hizo. Entonces, el segundo punto, la amistad en la amonestación, les voy a pedir que vayan un poquito más atrás, es 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, pero el proverbio 27:6, no hace falta que lo busquen, dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos que aborrece. Voy a hacer como un resumen. Cuando David pecó y cometió adulterio con Betsabé, hizo, o sea, no se quedó ahí, sino que hizo que al esposo de Betsabé, a Urías, lo maten, ¿sí? Fuera asesinado en batalla, el Señor se disgustó con esto, en gran manera, y envió ¿a quién? A Natán a reprender al rey. El profeta le relata una historia, que la vamos a ver ahora, le relata una historia de un hombre rico que tomaba el único corderito del hombre pobre y lo preparaba para agasajar a sus invitados. 2 de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de un bocado y bebiendo de un vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, dice. Y vino uno de camino al hombre rico,
Y este no quiso tomar, el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, escuchen la respuesta de David, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Qué le dijo Natán? Le dice, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Imagínense el peso de Natán. Imagínense el peso, decirle eso al rey. Decirle tú, aquel hombre del cual tú te indignas, tú eres. Aquel hombre que ha cometido esa aberración con los bienes de un pobre, tú eres peor que ese. Eso le está diciendo Natán. Y le sigue diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, le dice el Señor. Te habría añadido mucho más. Después le dice Natán, ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Yo me imagino este pasaje, yo me imagino esta pregunta de Natán hacia David, lloroso, angustiado, triste por el pecado de su amigo, porque ninguno que ama a su hermano va a alegrarse cuando peca. Ninguno. Si tiene una amistad verdadera, obviamente. Ninguno va a querer alegrarse. Yo me lo imagino a Natán totalmente destruido, diciendo, ¿cómo? Amigo mío, hermano, ¿cómo has tenido en poco la palabra de Jehová? ¿Cómo puede ser? Versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ciertamente esto pasó, lamentablemente, pero pasó. Encima con un hijo de David. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, dice, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esta reprensión, esta amonestación de Natán fue preciosa en su momento, por su tiempo, porque si bien pecó, le dio una oportunidad a David para que se arrepintiera. Ustedes imagínense, David venía en picada, había pecado, había cometido adulterio con Betsabé, pero luego había mandado al esposo Urías a que venga para hacer pasar de que el hijo que esperaba Betsabé era de él. Luego, como Urías era un guerrero, un valiente, él quería seguir en la batalla, ¿sí? Entonces David dice, bueno, lo voy a poner en la primera fila y que muera. Y así sucedió. Y así sucedió. O sea, David estaba completamente yéndose en picada. Estaba completamente yéndose al foso. Y tuvo que venir Natán, tuvo que venir su buen amigo a reprenderlo y decirle, tú eres ese hombre del cual tú te indignas. Tú eres ese pecador, el cual ha tenido en poco la palabra de Dios. Eso le dijo. Ahora, David tuvo esa oportunidad de decir y reaccionar y decir, pequé contra Jehová. Ustedes imagínense qué hubiese pasado si Natán no hubiese contestado el llamado del Señor a reprender a su amigo. Seguimos con la lectura. Versículo 15 dice, y Natán, luego de esta reprensión, Natán se vuelve a su casa. Versículo 18. Y al séptimo día, ese hijo que esperaba a Betsabé, ese hijo murió, dice.
y al 7º día murió el niño. Esto, sin dudas, es una consecuencia del pecado de David. Que el hecho de que Jehová haya mandado a Natán a reprender a su amigo no quita el castigo de Jehová frente al pecado de David. No lo quita. Tenía que sufrir ese castigo. Y este era el primer castigo. El sufrir la muerte de ese hijo que esperaba. Porque David cuenta la palabra que oraba y pedía al Señor para que ese niño tuviera vida. Pero murió. Ahora, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. A Natán no le hacía ninguna gracia reprender a su amigo, el rey. El mundo nos ha acostumbrado a tener amistades que son favorables, a tener amistades que solamente nos dicen que sí a todo, a tener amistades que solamente estamos ahí y nosotros contamos algo y quizás está mal, pero lo contamos igual y viene ese amigo y solamente estamos acostumbrados a hacer esto. No, mi amigo me tiene que apoyar, si no, no es mi amigo. Si no me apoya, no es mi amigo. Si me reprende, pecador, me reprende. Ahora, los amigos aplaudidores, esos amigos tan dañinos, esos amigos que son, como dice el proverbio que leíamos al comienzo, son esos besos importunos de quienes no se preocupan por nosotros. Una amistad verdadera, como la vemos aquí con Natán y David, plantea un vínculo puro y fiel. Volvemos a la definición. Plantea un vínculo puro y fiel para con el otro. Es decir, si estás haciendo algo contrario a la palabra de Jehová, no a mi opinión, contrario a la palabra de Jehová, te debo reprender porque te amo. Porque te amo. ¿Qué amistad genuina hubiese sido la de estos hombres si uno cometía el pecado y el otro callaba? ¿Qué amistad? ¿Qué amistad? ¿Qué ejemplo podría haber pasado? Lo cierto es que Jehová iba a castigarlo a David. Lo castiga con el niño, lo castiga luego con su reino, con sus hijos, porque dice que tendrá espada desde su propia casa, ¿sí? Y ciertamente pasó. Pero la reprensión de este Natán, de este buen amigo, fue justa y eficaz. Fue justa y eficaz. Y quizás uno lo ve desde así, abuelo de pájaro, y dice, wow, qué duro. Qué duro, porque podríamos decir, lo engañó con una historia hasta que él diera su veredicto como rey y diga, ese hombre debe morir. Y después le dijo, tú. Parece que lo engañó, pero no. Lo quería hacer entender, lo quería hacer razonar, porque él iba en picada. Y miremos en David, esta segunda pata, podríamos decir, de esa amistad. A David hizo todo esto en secreto. Tuvo ese pecado en secreto. Tuvo la necesidad de ocultarlo en secreto, con un homicidio. Y cuando un pecador es descubierto de esta manera, no reacciona pacíficamente, sino que reacciona con enojo, reacciona con ira. Y David llegó al grado de mandar a matar a hombres por este pecado. Y quizás Natán decía, bueno, pará, no solamente cometió el adulterio, sino que mandó a matar a un hombre. Eso me puede matar a mí, si lo voy y lo reprendo. Pero no se quedó callado. Fue valiente, según la palabra de Dios. Fue valiente porque reprendió al rey. Ahora, quizás nosotros, nuestras amistades, quizás no nos van a mandar a matar. No. Espero, no quiero que haya algún homicida acá. No creo. Pero quizás tememos al rechazo. Tememos a que esa amistad se quiebre. Tememos y tememos y tememos y tememos. Y no reprendemos. Y no hacemos lo que agrada al Señor. Porque si verdaderamente buscamos una amistad que agrada al Señor, tenemos que aconsejar y tenemos que reprender. No con nuestra opinión, no siendo deportistas de la opinión, sino siendo verdaderos hombres y mujeres creyentes que buscan el agrado de nuestro Señor. Versículo 24 dice, y consoló David a Betsabé. Ya Betsabé no tenía marido. Consoló David a Betsabé, su mujer, y llegando hacia ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta,
Así llamó su nombre Gedías a causa de Jehová. Aquí vemos una vez más esa amistad preciosa entre David y Natán. Uno podría decir, luego de que lo reprende, luego de que sufre el castigo de perder un hijo, ay, le habla de vuelta a Natán. Acá la palabra dice que sí. Dice que le nació un hijo y tenía una buena noticia que anunciar, entonces la anunció a través de su único amigo, a través de Natán, porque dice, acá, versículo 25, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, y envió un mensaje al pueblo que nació ese hijo, que nació Salomón, por medio del profeta Natán. Eso es amistad verdadera. David no tuvo tropiezo frente a esa reprensión. Muchos de nosotros tenemos tropiezo frente a reprensiones genuinas de la palabra de Dios que nos hace un hermano. Y decimos, ¿qué? Y nos ponemos en alto y nos paramos y decimos, muchos me critican. Pero eso está muy mal. Ahora, como dijimos, ya no estamos hablando de un consejo, que un consejo tiene menos peso, podríamos llegar a decir, porque la decisión está en esa persona. Pero una reprensión es mucho más difícil y debemos orar para que el Señor nos dé de su sabiduría, porque no sabemos cuándo vamos a estar en el consejo o cuándo, lamentablemente, vamos a tener que dar una reprensión como Natán. No lo sabemos y tenemos que estar velando por eso, para que el Señor nos dé qué hablar, qué palabras sabias y amorosas decir. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos el valor de hacer esto? ¿Cuántos de nosotros tenemos el valor de hacer esto? Y bueno, si se enoja conmigo no le digo nada. ¿Cuántos de nosotros tenemos la sabiduría para oír la amonestación como David y continuar con aquella amistad? ¿Quién de nosotros, luego de soportar el castigo, por ejemplo, que tuvo David, el castigo de Dios por su pecado, continuamos hablando en amistad con quien nos amonesta? Y es difícil lo que tuvo que sufrir en castigo David. Vamos a pasar al tercer punto, la amistad en la fragilidad. Y les voy a pedir que por favor vayan a Primera de Reyes. El proverbio de este punto tercero, ya vimos la amistad de consejo, la amistad en amonestación y la amistad en la fragilidad. Vamos a ver ahora, el proverbio 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Adonías, uno de los hijos, uno de los herederos de David, intentó convertirse en rey a la fuerza, dice la palabra de Dios. Y David no era el David joven y valiente y fuerte que nosotros recordamos. David ya estaba transitando sus últimos tiempos. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que este David estaba ya en sus últimos días. Tal es así que necesitaba de una doncella que lo abrigara de noche. Y no estamos hablando de una situación sexual, sino que estamos hablando de que necesitaba calentarse porque ya estaba muy anciano. Ahora, en esa situación de fragilidad enorme que vivía David, su hijo, Adonías, dice, ahora yo soy el rey. Ahora todo el pueblo va a ver que yo soy el rey. Total, mi papá no va a decir nada. Si total no se puede ni levantar. Primera de Reyes, capítulo 1, desde el versículo 5 dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Versículo 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Adonías se había puesto de acuerdo con siervos de David, con siervos que hace 2 días, podemos decir, habían estado al servicio del rey.
Pero, dice el versículo 8, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Versículo 9, la primera parte, y matando a Adonías ovejas, vacas y animales gordos, última parte, convidó a todos sus hermanos, hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero, versículo 10, no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces, dice la palabra de Dios, habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de David, sin saberlo David, nuestro Señor? Natán, otra vez, cuidando a su amigo. Otra vez, cuidando a su amigo. Y es muy paradójico. O sea, esto que vemos acá, no lo vemos seguido. En nuestra actualidad no lo vemos seguido. Si nosotros vemos, porque nos pasa mucho en el trabajo, si nosotros vemos que nuestro jefe está en fragilidad, ¿sí? Y después están todos los amigos aplaudidores diciéndole, sí, está bien lo que haces, hacelo bien, seguí. Cuando nuestro jefe cae ¿cómo decirlo? En un lugar donde no tiene que caer y está al borde de que lo echen, ¿sí? Después viene otro y dice, yo, de esos amigos aplaudidores dice, yo soy el nuevo jefe. ¿Quién mantiene la fidelidad al jefe que está a punto de irse? ¿Quién? Y eso no es una relación de trabajo. Y el amigo. Natán estuvo ahí, estuvo dentro de ese grupo de ancianos, de ese grupo de grandes, ¿sí? Que lo cuidó en la fragilidad. David no se estaba dando cuenta de que su hijo se estaba rebelando. Pero ahí estaba Natán, que habló con una de sus esposas y le dijo, con Betsabé, y le dijo, ¿nuestro Señor sabe de esto? ¿Nuestro Señor sabe de que su hijo se está rebelando y está apoderándose del reino? Ciertamente, la palabra de Dios antes dice que David tenía un querer, tenía un sentimiento, en base a la palabra que le había dado Natán hace muchos años atrás. Ese hijo que iba a edificar la casa se llamaba Salomón. Entonces, David quería que su hijo Salomón le sucediera. No a Adonías. Adonías seguramente sabía esto. Pero a Adonías no le importó de su padre. Pero Natán sí. Natán, alguien que no era de su familia de sangre. Por eso destacamos su amistad verdadera. Versículo 22. Dice que Betsabé fue a hablar con David, y David después llamó a Natán, y dice, mientras aún hablaba ella, Betsabé, con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey, dice, diciendo, he aquí el profeta Natán, o sea, ya lo estaban presentando, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Miren la fidelidad, miren la pureza en esta amistad. Ya no daba más David, ya era un anciano, ya no podía consigo mismo. Pero ahí estaba Natán, una vez más, queriendo servirle, queriendo estar en fidelidad para con su amigo el rey. Versículo 24. Y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque, le cuenta, porque hoy ha descendido, última parte de ese versículo, y han dicho, todos los que estaban con él, han dicho, viva el rey Adonías. Pero, le dice Natán, ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni ninguno ha convidado a ese banquete. Le dice, Natán le dice a David, ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Le está diciendo, ¿lo ordenaste? ¿Tú hiciste esto? Porque si tú lo hiciste, yo lo voy a obedecer, le está diciendo. Pero luego de esto cuenta la palabra de Dios que David en sus últimos días, ya todo avejentado, anciano, me lo imagino con dolores y demás, tuvo que ir y dar un discurso al pueblo para proclamar como rey a su hijo Salomón.
tuvo que hacer eso. Ustedes imagínense el dolor de un padre en ver a un hijo tan rebelde, ¿sí? Y gracias a su buen amigo se dio cuenta. Porque si Natán no hubiese estado, ni ese grupo de ancianos fieles hubiese estado, seguramente Adonías hubiese reinado. No lo sabemos. Pero gracias a Dios que encomendó un corazón fiel a Natán en esa amistad. Ahora nosotros, la verdadera amistad trasciende no solo por el hecho del tiempo, como vemos aquí. Muchas veces nosotros catalogamos las amistades por el tiempo y decimos, no, sí, lo conozco hace muchos años. Lo conozco desde que era chico, pero ¿lo conoces? Pero tienes un amor fraternal para con él, pero tienes una amistad pura, desinteresada para con él. Muchas veces nosotros decimos todas estas cosas sin pensarlas porque no estamos valorando la amistad y pensamos que la amistad es meramente transaccional, meramente, bueno, sí, es que vivimos juntos. Entonces, tantos años viviendo juntos, venimos de la misma provincia, venimos del mismo país, venimos de tantas cosas, vivimos tantas cosas juntos, pero ¿estás velando sobre estos puntos que los vemos acá? Si bien están en una definición del diccionario, la vemos plasmada en acciones de hombres fieles que buscaron el agrado del Señor, como Natán y como David también, en su contrapartida en este punto. Perfectamente, Natán, si seguía los preceptos de la actualidad, los preceptos del mundo, se iba con Adonías. Se iba. Ya que David era anciano. Pero este buen amigo priorizó esta buena amistad. Descartó la amistad barata de la transacción. Descartó perfectamente si David, imaginemos esto, perfectamente David, si no llegaba a proclamar como rey a Salomón, todos los que se habían contrariado a Adonías iban a estar muertos. Pero Natán no tuvo miedo de eso, sino que fue un amigo fiel. ¿Qué tipo de amistades estamos forjando? ¿Qué tipos de amistades estamos buscando? Buscamos ser amigos del campeón o del poderoso y nos acercamos y nos pegamos y decimos, a ver si le caigo simpático. Y entonces, a ver, vení, hola, te quiero hablar. Y quizá ahí viene la otra y dice, me vienen a hablar de vuelta. Y tratamos de hacer eso. Tratamos de buscar amigos que sean aplaudidores o halagadores de cualquier cosa que hagamos. Uy, se te cayó un chicle. Bien, se te cayó un chicle. ¿Buscamos eso? ¿O buscamos una amistad verdadera? Una amistad que sea del agrado del Señor, que se caracteriza por este vínculo de afecto, por este vínculo puro y fiel, por este vínculo desinteresado. Lo cierto es que muchos tenemos que decir acerca de la amistad en el Antiguo Testamento. Hay mucho ejemplo, hay mucha palabra, vimos un montón de proverbios respecto a esto. Pero en el Nuevo Testamento, ese término, ¿sí?, está soslayado por el término de hermano, ¿sí? Y está muy bien aplicado porque el término hermano caracteriza, ¿sí?, la sangre de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Eso lo caracteriza la hermandad. Pero hay una epístola que hace una diferencia respecto a eso. No una diferencia mal, sino una diferencia bien. Así que vamos a ver el último punto, no se me duerman. El último punto, la amistad entre hermanos. El proverbio 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y el amigo hay más unido que un hermano. Tercera de Juan, ya casi el final. La tercera epístola de Juan está escrita cuando Juan ya también era un anciano. Y esta tercera epístola de Juan, en el único capítulo que tiene, dice desde el versículo 1, el anciano, Juan, a Gallo, dice, el anciano. O sea, miren cómo se describe. El anciano, eso quiere decir, el que ya no puede dar nada. Transaccionalmente, con los lentes de la transacción, con los lentes de este mundo, el anciano, el que ya no puede dar más nada.
según la mente del mundo, ¿no? Obviamente, no con la mente del Señor. El que no puede dar nada. A Gallo, dice, el amado, a quien amo en la verdad. Aquí vemos este vínculo de afecto y desinteresado, de la amistad entre hermanos. Le dice, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El amigo que desea que su par, que su hermano, prospere en todas las cosas, materiales y obviamente y principalmente espirituales, se caracteriza por tener una amistad pura y fiel. Pura y fiel. Es lamentable ver como hermanos que dicen ser creyentes se gozan cuando un hermano cae, cuando un hermano tropieza. Es lamentable, pero estamos viviendo en tiempos que son así, en tiempos en donde no valoramos la hermandad ni mucho menos la amistad. Pasan esas cosas, incluso en la iglesia. Es una desdicha para los ojos del Señor. Versículo 3. Pues mucho, le dice Juan a Gallo, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hermanos andan en la verdad. Habíamos visto que la amistad con Natán y David producía lloro por esa amonestación, por el pecado. Sí, pero vemos también aquí que la amistad produce gozo, produce alegría, una vez más, por ese hermano que está caminando fielmente, por ese hermano que día a día está madurando más en los caminos del Señor. Yo me alegro en ver a un montón de hermanos que han venido aquí el primer día, ¿sí? Y han tenido un cambio totalmente radical, han dejado pecados, han dejado actitudes. Me gozo plenamente con ellos, porque ese es el amor que necesitamos tener los unos para con los otros. Versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen con su viaje. Una buena amistad, como vemos acá, una buena amistad produce frutos de servicio al Señor. Produce un efecto multiplicador en donde no solamente los hermanos se benefician, ¿sí? No solamente los hermanos se benefician de ese amor, de esa algo genuino, ¿sí? En amistad, sino que hasta los desconocidos, los que no creen en la palabra de Dios. Y es muy lindo esto, porque quizás tú has invitado a alguien hoy, ¿sí? Y está escuchando la palabra de Dios, y doy gracias que esté escuchando la palabra de Dios y no la palabra mía, ¿sí? Y es por amor. Y es por amor. Si has recibido una invitación y estás aquí, luego quizás lo has rechazado 1.000.000 de veces, pero estás aquí, eso quiere decir que esa persona que te invitó tiene un amor genuino por vos. Porque quiere que conozcas la verdad de Cristo. Quiere que conozcas el sacrificio que ha dado nuestro Señor como Salvador. El sacrificio que sin ese sacrificio nosotros estaríamos en el infierno. Pero esa persona que te invitó hoy, o que tú estás en mente y dices, quiero invitarla. Eso es una demostración de amor. Te pueden rechazar, te van a rechazar millones de veces, pero vos tenés que invitar y no dejar de invitar. Sean familiares, sean amigos del trabajo, sean vecinos, no importa. Es una demostración de ese amor que tiene Cristo para con nosotros y nosotros para los que no le conocen. Eso es una parte. Versículo 11 de esta epístola. Amado, dice, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonios de Demetrio, y aún la misma verdad, también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Ahora, yo quiero decirles algo. Que sufro mucho la alergia de la primavera. Ahora, el buen testimonio acerca de otro hermano, acerca de Demetrio, ¿sí?
Juan, ese anciano, se estaba gozando una vez más de otro hermano. Se estaba gozando porque había hecho lo bueno y había llegado a oídos de él. Entonces le estaba encargando a Gayo que le diga, ¿sí?, a este hermano de que también se gozaba de él. Eso, vemos el entrelazado de todas esas amistades, de todas esas relaciones, ¿sí? Eso es hermoso de verlo. Versículo 13, y ya finalizamos, dice, le dice Juan, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, le dice, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Es importante cómo termina esta salutación, Juan. No termina diciendo saluda a los hermanos, saluda a los amados, saluda a los amigos. Juan, luego de tanta marcha en el camino del Señor, había encontrado amigos que eran hermanos, pero que eran amigos. Eran hermanos, pero eran amigos. Qué importante es tener esos verdaderos amigos. Qué importante es tener esos verdaderos amigos en la fe. Es importante. Es importante ser también esos verdaderos amigos en la fe. No importa el grado de madurez, no importa el grado de que muchas veces decimos, bueno, no, pero pasa, no importa. El tema está en el fervor del corazón, si uno quiere buscar el agrado del Señor. Porque en el ejemplo de Demetrio decía, no imites lo malo, sino que imites lo bueno. Ahí te estaba haciendo un claro ejemplo en cuanto a la amistad. Decía, está bien, podés tener amistad con hermanos que no están maduros en sus caminos, que están con un pie en el mundo y un pie en los caminos del Señor, pero no imites lo malo. No imites lo malo, sé de ejemplo. Por eso estaba gozándose Juan de este Demetrio. Estaba gozando porque decía, está bien, no imites lo malo. Seguramente estás en un lugar donde no tengas hermanos con madurez. Y no estoy diciendo para uno ponerse en un pedestal y el otro no, porque no es así. Sino que hay veces que en los caminos del Señor, y me ha pasado, en los caminos del Señor, uno cuando encuentra la obediencia y lo que le agrada al Señor va dejando cosas. Y muchas veces somos muy duros de servicio para hacer eso. Entonces es necesario que nosotros busquemos estas buenas amistades en donde podamos dar un consejo sabio en cuanto a la palabra de Dios, podamos amonestar en cuanto a la palabra de Dios, y podamos cuidar en una fragilidad al hermano según la palabra de Dios. Ahora, debemos procurar tener esa unión entre nosotros. Debemos procurar tener esa unión. Debemos procurar tener esos amigos en la fe. Hermanos, pero amigos en la fe. Quizás tú dices, bueno, es que paso más tiempo con los chicos de la facultad, paso más tiempo con los chicos del trabajo, y tengo más amigos ahí, me conocen más, y yo puedo estar y... ¿Entiende? No te estoy diciendo que te alejes del mundo. No te estoy diciendo que te apartes del mundo. Te estoy diciendo que busques buenos amigos. ¿Para qué? Para que vos puedas tener un consejo sabio, porque si estás rodeado de amigos que no son creyentes, vas a buscar un consejo de quien no es creyente. Si estás rodeado de amigos que no son creyentes, ¿sí?, vas a buscar una amonestación según los ojos del mundo. Entonces es necesario que entre nosotros tengamos esa unión, tengamos esa buena amistad. No somos perfectos, obviamente. Vamos a tener respireces, vamos a tener encontronazos. Va a pasar, ¿sí?, en donde vos veas que viene ese amigo, hermano, ¿sí?, y a veces que te viene y te choca como un camión escaño. Y vos decís, ¿qué le pasó? ¿Cómo le respondo? ¿Sí? Y muchas veces uno se tiene que contener y decir, 1, 2, 3, tranquilo, hermano. Tranquilo, hermano. Y muchas veces vamos a lidiar, ¿sí?, con esos amigos en la fe. Muchas veces, ¿sí? Pero bueno, es necesario, porque somos hermanos, y como decía acá Juan, debemos ser amigos, para que el día de mañana no solamente digamos chao hermano, sino que digamos chao amigo, hermano. Importante es eso. Recordemos que para hacer estas cosas, consejo, cuidado en la fragilidad y amonestación,
debemos tener cuidado de nuestra comunión con el Señor. El Señor dice, vosotros sois mis amigos, dice. El Señor, el mismísimo Salvador, el mismísimo Creador de todo, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Procuremos también tener obediencia en su palabra. Vamos a ver. Amado Señor, te doy gracias, Señor, de estos hermosos ejemplos, Señor, de cómo has cuidado a tu siervo David, Señor, y cómo has cuidado también de tu siervo. Te doy gracias, Señor, por estos lindos ejemplos, Señor, para que nosotros sepamos cómo actuar, Señor, cómo tener una verdadera amistad, diferente a lo que es el mundo, diferente a lo que nos enseña el Señor. Te ruego, Señor, que pongas esto en nuestro corazón y que pronto podamos establecer esas buenas amistades, Señor, reforzar las que ya tenemos, Señor, y buscarte a ti, ante todo. En tu precioso y bendito nombre. Amén.